Si me sale la voz. Muchas gracias, señor presidente. Hay cosas que en política creo que no tendrían que suceder nunca, pero mucho menos en un momento como este. Creo que no se puede jugar con los sueños de los ciudadanos o, sobre todo, con el dolor de los ciudadanos, como hizo el señor Rajoy cuando fue a la cola del paro a hacerse la foto y después de 3 años de gobierno, y mañana es 20 de noviembre y hace exactamente 3 años que Rajoy gobierna, vemos cómo se jugó con los sueños de los ciudadanos, se jugó con el dolor, pero sobre todo se faltó a la verdad y se incumple la palabra día tras día. Creo que esto es lo que no se puede hacer nunca en política y mucho menos ahora. Pero además y sobre todo no se pueden incumplir, es decir, no cumplir las leyes que aprueba este Parlamento. Debería de ser absurdo presentar una proposición no de ley como la que presenta hoy el Grupo Socialista en esta comisión, porque los 5 puntos que recoge son puntos de disposiciones adicionales de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que se aprobó en junio de 2011, además con un amplio consenso, prácticamente por unanimidad, de toda la Cámara. Debería de ser absurdo, pero no lo es, precisamente porque no se cumple una ley que ha aprobado este Parlamento. Por eso lo primero que quiero decir es que esta proposición no de ley debería de ser aprobada por todos los grupos, debería de ser aprobada además con el punto más importante, que no son los 5 que lo desarrollan, sino la premisa, que es que el Gobierno cumpla en el plazo máximo de 2 meses con todos estos puntos que ya tenían que ser realidad y que además la propia ley dice cuándo, y todos ellos han pasado por mucho tiempo sus objetivos. La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, elaborada por el Gobierno socialista, pero una ley de todos, porque fue aprobada por una gran mayoría, pretendía hacer la carrera científica más estable, más predecible, basada en méritos, pretendía promover la innovación y la transferencia del conocimiento del sector empresarial y con la sociedad, pero además marcaba reformas imprescindibles en nuestro sistema de ciencia. Mañana hace 3 años, del 20 de noviembre de 2011, y casi que ya llegados a este punto, mi nivel de tristeza es tan grande que me gustaría decir que ojalá solo sintiera que estamos viviendo una legislatura perdida para la ciencia y la innovación. El problema es que creo que no es solo una legislatura perdida, es que creo que es tal el retroceso que está viviendo el sistema de ciencia y, por lo tanto, la transferencia del conocimiento y la economía que necesita nuestro país, que es sobre todo una legislatura de retroceso, de un retroceso absolutamente grave para nuestro país. No solo por los recortes que ya hemos denunciado en presupuestos recientemente, en la interpelación al ministro de Economía, sino también por la ejecución presupuestaria y por el castigo que este Gobierno le está dando a los científicos. Quiero recordar que ha habido un 25% de recortes, es decir, un 25% menos de presupuesto desde 2011, pero es que además el porcentaje relativo con respecto a los presupuestos generales del Estado ha caído de forma increíble. Pero si en recursos económicos y en recursos humanos está siendo brutal el retroceso y hay un verdadero exilio científico y una fuga de cerebros, hay puntos muy importantes, que son los 5 que marca esta PNL, que no tienen que ver solo con los recursos económicos, pero sí que tenían una gran repercusión en la eficiencia, en la gestión, en los recursos humanos, que tendrían que haber sido aprobados durante estos 3 años y nada se ha hecho. Porque, por desgracia, para nuestro país, no solo para la ciencia, sino también para los españoles, en nada se resume la política de ciencia de Rajoy. Hace unas semanas recibíamos las conclusiones de los expertos del peer review, de los expertos internacionales, que venían a decir exactamente las conclusiones previas de todos los grupos de expertos que precisamente redactaron la Ley de Ciencia, Tecnología y la Innovación, que vino a este Congreso, que se aprobó por una amplia mayoría y que el Gobierno del PP no está cumpliendo. Esos 5 puntos que recogen los expertos son crear inmediatamente, en el plazo máximo de 2 meses, la Agencia Estatal de Investigación, que es imprescindible para garantizar la eficiencia y la eficacia del gasto público en investigación y desarrollo. Ya decía la ley que tenía que implantarse en el plazo de 1 año. Si hablamos de junio de 2011, tenía que haberse puesto en marcha en junio de 2012. Ha pasado junio de 2012, junio de 2013,
junio de 2014. Y, como digo, no es solo una legislatura perdida, sino el retroceso que supone no tener una agencia estatal de investigación que recomiendan los expertos que analizaron en los trabajos previos de la ley y que además es el modelo europeo que mejor funciona. Así que creo que es intolerable aceptar más de 2 meses de retraso en un elemento tan importante para el sistema de ciencia como es la Agencia Estatal de Investigación. El resto de puntos, la reorganización de los organismos públicos de investigación, que supone eficiencia, calidad, coordinación, que es imprescindible y que, por difícil que sea este debate, hay que abordarlo. Y además, en este caso, sí que no hablamos de recursos económicos y nada tienen que ver los recortes, como el Estatuto de la Joven Empresa Innovadora, que marcaba la ley que también tenía que estar como la agencia en junio de 2012. Miren, señorías, una buena idea el Estatuto de la Joven Empresa Innovadora para promover las iniciativas privadas, esas que tanto le gusta repetir al señor de Guindos, pero que luego nada hace desde su ministerio, que iba a inspirarse en experiencias europeas de éxito para ser un aspecto clave en el apoyo a sociedades de reciente creación. 1 año establecía la ley para aprobarlo, 3 han pasado y todavía no tenemos ese Estatuto de la Joven Empresa Innovadora en nuestro país. Organismos públicos de investigación, nuevas escalas científicas y técnicas de los mismos, un compromiso que además no se recoge en los presupuestos generales del Estado y que creo que debe de ser inmediato. En definitiva, 5 incumplimientos de una ley que reflejan cómo no se tiene que ejercer la política en el siglo XXI, cómo no se puede jugar con el sueño de los ciudadanos, pero sobre todo cómo no se puede permitir a este país destruir los sueños de tantos científicos, el progreso que supone la ciencia para la calidad de vida, pero también para la economía, porque eso es lo que está provocando este Gobierno cuando no cumple, cuando recorta, cuando retrocede en una legislatura como esta. Es triste tener que ver que estos 3 años han sido un grave retroceso para nuestro país, pero mucho más, señorías del Partido Popular, es ver que en una España como esta, que necesita esperanza, que necesita modernidad, que necesita políticos y partidos de altura, el Partido Popular no haya entendido que la ciencia es una política de Estado, que lo necesitamos para el presente y para el futuro de nuestro país. Y quiero, en el poco tiempo que me queda, decir que la primera actitud que tuvo este Grupo Socialista, nada más salir del Gobierno, fue tenderle la mano al Gobierno y tratar de mantener esta política de consenso y de acuerdo para seguir cumpliendo con estos objetivos de la ley, para seguir manteniendo unos presupuestos y garantizar una estabilidad del sistema que, desde luego, ustedes con sus políticas han hecho imposible, estrangulando como hemos sufrido y como estamos sufriendo, con presupuestos, con ejecución, a los recursos humanos y provocando el exilio científico, pero también dando la callada por respuesta ante tantas reformas que había que hacer, que estaban acordadas y que estaban muy bien estudiadas. Desde luego, suprimir el Ministerio de Ciencia e Innovación fue un grave error. Creo que en nada se está haciendo cargo el Ministerio de Economía de un asunto tan importante para la productividad y la competitividad de nuestro país y, en el fondo, y por desgracia, creo que es un problema de modelo. Igual que en nada nos parecemos al Partido Popular con el modelo social, el modelo de red social que defienden, con el que nosotros defendemos, en nada tenemos que ver con el modelo de productividad, de reindustrialización, de economía que, como vemos, siguen desarrollando y que no es precisamente el que España necesita, porque creo que mis compañeros, cada vez que intervienen en esta comisión, lo defienden. España no va a tener un futuro mejor por la vía de la reducción de salarios, por la vía de la especulación y de modelos como el del ladrillazo y el de la ley del suelo de los años de Aznar. España solo va a tener un futuro mejor con calidad, con conocimiento, con valor añadido, con transferencia del mismo. Y eso solo lo puede garantizar la educación, la ciencia, los sectores estratégicos y una política industrial que, desde luego, ustedes no están promoviendo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora González. Señor Fernández, para... Bueno, nada me gustaría más que poder aprobar la enmienda, porque supondría que aprobamos los puntos que quedan por cumplir por la propia ley. Pero el problema es que la limitación temporal a la que no se compromete el Grupo Popular vuelve a decir que no se van a cumplir inmediatamente los compromisos de la Ley de la Ciencia, luego perdería toda su intención la proposición no de ley.
Muchas gracias, señor González. Vamos a pasar a votar. ¿Estamos todos?